Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Estas son las palabras que brotaron del corazón de aquel apóstol al que el Señor, junto con Santiago y Juan, les había regalado una experiencia única que también Dios nos regala a cada uno de nosotros. La experiencia de su transfiguración. El Señor, que unos días antes le había anunciado a sus discípulos, si leéis el Evangelio de San Marcos, que lo hemos escuchado hoy, este fragmento, unos días antes el Señor les anuncia su pasión, les anuncia que va a morir. Y entonces el Señor sabía lo que iba a suponer el escándalo de la cruz y lo que iba a suponer el camino del dolor y del sufrimiento. Lo sabía. Y entonces el Señor, que tenía que subir al monte del Calvario, donde iba a sufrir, antes, para fortalecer la fe de sus amigos, sube a otro monte, que es el Tabor, donde el Señor se transfigura. La montaña es el lugar de la manifestación de Dios, es el lugar del encuentro con el Señor. Y el Señor se lleva allí a sus amigos y se transfigura delante de ellos. Aquí tenemos un cuadro de la transfiguración, de este momento en el que Dios deja ver su gloria. Sus vestidos se volvieron resplandecientes, de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Porque al final, hermanos, el Señor nos está enseñando que su luz vence la oscuridad, su luz vence el miedo, su luz vence el sufrimiento y el dolor, su luz vence a la muerte. Pero no hay posibilidad de alcanzar la gloria si no es por el camino de la pasión. No hay gloria sin cruz, de la misma manera que el camino de la cruz termina siempre en la gloria de Dios. Y por eso, cuando el Señor manifiesta su gloria, lo que le sale a Pedro, fruto del asombro y del estupor, es que diga: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Hay una complacencia en el corazón. Qué bueno es que estemos aquí. Oye, ¿os imagináis a Pedro que hubiera dicho: vámonos, que es muy tarde? Oye, mira, ¿cuánto estás tardando? Vámonos a casa ya. Pues qué despropósito, ¿verdad? Os lo digo porque nosotros también vemos la gloria de Dios en una transfiguración nueva que la Iglesia a lo largo de los años ha llamado transubstanciación. El momento en el que las sustancias del pan y del vino quedan transfiguradas. La luz de Dios, que es el Espíritu Santo, desciende para transformarlas en su cuerpo y en su sangre. Hermanos, la gloria de Dios desciende sobre este altar cada domingo, cada día, para que nosotros podamos no solamente recibir al Señor, sino que recibiéndole podamos experimentar cómo Dios nos comunica su misma vida. Por eso un cristiano no le tiene miedo a la muerte. Por eso se afronta con paz, con serenidad, con esperanza, con la certeza de saber que mi vida está en los brazos de un Padre que me quiere, que me ha manifestado su gloria, su amor, la luz a la que Él me quiere llevar. Entonces nosotros que venimos al encuentro de Dios, en esta montaña pequeña que es el altar, donde Dios se hace presente, y venimos, ¿cómo venimos? A veces nos quejamos de que la misa dura mucho. El otro día cayó entre mis manos por providencia este librito. Bueno, no cayó entre mis manos, me lo regalaron. Y entonces es que ha sido empezar a leer y me dio mucha luz para lo que escuchábamos hoy en el Evangelio. Son pensamientos
Pues de una persona que habla con el Señor, ¿no? Y que cuenta lo que el Señor ha ido haciendo en su corazón. Y entonces leí aquí uno que dije, joder, qué bien. Esta mañana precisaba de hacer rápidamente el Vía Crucis antes de la misa. Me ha dicho el Señor, piensa en la prisa que yo tenía de recorrer la vía dolorosa para morir por vosotros. Y a veces buscamos hacer las cosas con prisa, venimos a la misa con prisa. ¿Cuánta prisa tenía el Señor? ¿Cuánta prisa se dio Jesús en derramar su sangre? Venimos y descubrimos cómo la gloria de Dios se manifiesta en este lugar y nos queremos ir. ¿Cuánto necesitamos que Dios nos transforme el corazón para encontrarnos con Él y para poder decirle aquí, ahora, hoy, Maestro, qué bueno es que yo esté aquí? Álvaro del Portillo, un santo sacerdote, cada vez que entraba en la iglesia se ponía delante del sagrario y le decía a Jesús, Maestro, qué bueno es que yo esté aquí hoy. Y a veces entramos por esa puerta y nos olvidamos que está el Señor, la gloria de Dios, en el sagrario. Termina la misa y nos vamos como si Dios ya no estuviera aquí. Fijaros el impacto que le dejó a los amigos de Jesús esta experiencia, que Jesús tuvo que decirles, no contéis nada de esto hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Oye, dice el Evangelio que se les quedó grabado y discutían qué significaría aquello de resucitar de entre los muertos. A nosotros también se nos tiene que quedar grabado esto, hermanos, en la memoria y el corazón, porque es la esencia de la fe. La esencia de la fe de un cristiano es la resurrección. La de hacer un camino donde abrazamos la cruz, pero que sabemos que termina en la resurrección, porque son dos caras de la misma moneda. Por eso cada vez que consagramos el pan y el vino en la Eucaristía, aclamamos diciendo, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. No lo podemos separar, este acontecimiento que el Señor ha vivido por amor a nosotros. Lo que pasa es que hace falta que escuchemos al Señor para poder entenderlo, para poder guardarlo en el corazón, para poder vivirlo en plenitud. Tenemos que escuchar a Dios, tenemos que ponernos a la escucha de lo que sucede en nuestra vida, de lo que sucede en la Eucaristía, de lo que sucede en los acontecimientos de la vida. Así manifiesta también Dios Padre en aquella experiencia de la transfiguración. Este es mi Hijo el amado, escuchadlo. Escuchadlo. Fijaros que hoy la liturgia nos ha regalado el ejemplo de un hombre que supo escuchar, Abraham. Un hombre que escuchó a Dios y escuchándole le obedeció. Y le obedeció porque quiso ser fiel. Son tres características sin las cuales uno no puede decir que pueda tener fe. Porque, hermanos, no es posible querer ser fiel sin obediencia. Y no es posible obedecer si primero uno no escucha. Hace falta escuchar para obedecer y hacerlo con fidelidad. Y esto exige de nosotros una profunda confianza, que es lo que le pasó a Abraham. Dios puso a prueba su fe. En aquel tiempo Dios puso a prueba la fe de Abraham, como pone a prueba la nuestra, Abraham, aquí estoy, Señor. Toma a tu hijo único, al que amas, a Isaac. Sube al monte Moria, que el monte es el lugar del encuentro con Dios, lo hemos dicho antes, y ofrécemelo allí en sacrificio. Oye, ¿qué ocurrencias tiene Dios? Y sabéis que es más fácil que pensemos que en el fondo esto es un cuento que la Biblia nos pone. No, esto es palabra de Dios para nosotros, Es la palabra de Dios. Y entonces a lo mejor se nos ocurre juzgar a Dios y pensamos que a quién se le ocurre. Bueno, es que Dios es Dios. Es que los criterios de Dios no son los tuyos. La forma de razonar de Dios no es la nuestra.
Porque Dios es mucho más grande, es mucho más alto. Porque Dios puede pedirnos cosas que superan nuestro entendimiento, claro, porque es Dios. Coge a tu hijo único, al que amas, a Isaac, y vete con él al monte Moria y ofrécemelo en sacrificio. Oye, Abraham obedeció, pero hasta el punto que cuando ya llega el momento de alargar la mano contra su hijo, el ángel de Dios le paró. No alargues la mano contra tu hijo. Ahora sé que temes a Dios. Ahora sé que temes a Dios, porque no te has reservado a tu único hijo, al que amas. Dios permite pruebas en nuestra vida para ver lo que hay en tu corazón. Abraham estaba dispuesto a no reservarse ni siquiera a su propio hijo. ¿Y nosotros? ¿Qué nos estamos reservando? ¿Qué me estoy reservando yo? Esta pregunta nos la tenemos que hacer, hermanos. Porque Dios, como nos decía el apóstol San Pablo, no se reservó a su propio hijo. Fijaros que Dios paró la mano de Abraham cuando iba a alargarla sobre Isaac. Pero Dios no paró la mano del que clavó a Cristo en la cruz. Dios no paró la mano del que con la lanza atravesó el corazón de Cristo en la cruz. No lo paró, porque Dios no se reservó ni a su propio hijo. Porque el amor, si es de verdad, no se reserva nada. Y luego nosotros pensamos que amamos a Dios y nos reservamos cuántas cosas. Y por eso pensábamos que amamos a Dios, pero no le amamos de verdad, porque a veces nos reservamos cosas. El amor de verdad no se reserva nada, se entrega verdaderamente. Y por eso hace falta que en el camino de la Cuaresma, hermanos, pensemos cuál es el Isaac que cada uno tiene en su corazón y que debe sacrificar y que debe estar dispuesto a sacrificar, porque todos tenemos un Isaac en nuestro corazón. Un Isaac al que yo me abrazo, al que yo me agarro, en el que yo me siento seguro, algo que pongo por encima de Dios, que lo pongo por delante de Dios, algo que a lo que yo intento estar ahí agarrado para que las cosas sean como yo quiero y las cosas sucedan como a mí me gustaría. ¿Qué le he puesto a Dios por delante de Él y de su amor? Y a lo mejor el Isaac de mi corazón es la salud, o mi dinero, o los bienes materiales, o mi ira, o mi orgullo, o mi falta de paciencia. ¿Cuál es el Isaac de mi corazón? ¿Cuántas cosas a veces le anteponemos al Señor y a la gloria de Dios por preservarnos nosotros de lo que nos importa? Y por eso a lo mejor hoy es un buen día, hermanos, para que hagamos nuestras las palabras del Salmo. Tenía fe aun cuando dije, qué desgraciado soy, qué desgraciado soy. Tenía fe. Porque yo pensaba que tenía, pero no la tengo, no la tengo. Porque no escucho a Dios como merece ser escuchado, no le obedezco como merece ser obedecido, no le sigo como merece ser seguido, no le amo como merece ser amado, no le soy fiel como Él merece mi fidelidad. Tenía fe, yo pensaba que tenía fe. Los hombres de fe se han caracterizado por saber escuchar, obedecer y ser fieles, sin anteponerle nada, ni siquiera la salud, al Señor. Pidámosle al Señor que nos conceda amarle de verdad, porque Él lo merece, porque Él no se reservó ni a su propio Hijo, lo entregó por nosotros, para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Amén.